¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Vamos a dar paso a la palabra del Señor hoy en esta tarde, después de haber conmemorado, celebrado, recordado el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Vamos a darle paso a la palabra del Señor. Hoy le traigo un tema, mis hermanos, que le he titulado Velar y Orar. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 38, para que lo vaya buscando. Mientras usted lo busca, le voy a dar rápido una introducción. En la vida cristiana, mis hermanos, muchas veces enfrentamos momentos de lucha espiritual, ¿cierto o no? Siempre estamos peleando con nuestra carne, como decía mi hermana, con pecados ocultos que a veces tenemos, ¿verdad? Estamos peleando, luchando, momentos en los que el corazón quiere hacer lo correcto, pero también sentimos debilidad porque nos debilitamos, ¿cierto o no? Sentimos cansancio, hay distracciones en nuestras vidas que nos apartan de lo que Dios quiere para nosotros, ¿cierto o no? Y en Marcos 14:38, mis hermanos, Jesús les está diciendo a sus discípulos, y también nos lo dice a nosotros y nos da esta advertencia también. Es una advertencia muy importante que Jesús le hace a sus discípulos, pero también nos la hace a nosotros, porque nosotros somos sus discípulos también, ¿cierto o no? ¿Sí? Dice Marcos 14:38, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Con estas palabras, mis hermanos, Jesús revela una realidad que todos experimentamos. Dentro de nosotros, mis hermanos, hay un espíritu que desea agradar a Dios. ¿Cierto o no? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Desde luego, todos queremos agradar a Dios, ¿no? Hay dentro de nosotros un espíritu que quiere ser fiel a Dios, que quiere obedecer a Dios, ¿cierto o no, mis hermanos? Pero al mismo tiempo también, mis hermanos, hay debilidades, como le decía, humanas, que pueden hacernos caer si no estamos vigilantes. Nos pueden hacer caer. Por eso Jesús, mis hermanos, da dos instrucciones claras. ¿Cuáles fueron esas instrucciones? Velad y orar. Porque cuando dejamos de velar y cuando descuidamos la oración, mis hermanos, ¿sabe qué? Nos volvemos más vulnerables a la tentación. Cuando descuidamos la oración y dejamos de velar. Y este pasaje nos invita, mis hermanos, a reflexionar seriamente sobre nuestra vida espiritual. ¿Estamos realmente velando y orando? ¿O estamos confiando demasiado en nuestras propias fuerzas? Esta sería una buena pregunta, ¿no? Las palabras de Jesús, mis hermanos, nos muestran que la vida espiritual no se sostiene solo con buenas intenciones. ¿Cuántos lo saben? Porque buenas intenciones siempre las va a haber. Pero la vida espiritual no se sostiene con eso, mis hermanos. El espíritu puede estar dispuesto, pero si no vigilamos, mis hermanos, si no oramos, vamos a terminar siendo vulnerables en los momentos de mayor presión, porque hay momentos de presión en nuestras vidas, ¿sí o no? Y precisamente por eso, mis hermanos, cuando Jesús estaba enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida, no confió en la fuerza humana, ni en la capacidad de sus discípulos. No hizo esto Jesús. Lo que hizo Jesús fue que buscó al Padre en oración, ¿cierto? Entonces esto, mis hermanos, que le estoy dando como introducción, esto nos enseña una verdad muy importante para nuestra vida. En los momentos más críticos debemos buscar a Dios en oración. Le repito, en los momentos más críticos debemos buscar a Dios en oración. Este pasaje que le voy a leer, mis hermanos, también viene en los otros evangelios sinópticos que hablan acerca de esto mismo.
En Mateo 26, versículos 37 y 38, no lo busque todavía. En estos versículos dice Mateo que comenzó Jesús a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Marcos 14:33 dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Estamos viendo que Mateo y Marcos coinciden en la misma situación, de que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y Lucas, en el capítulo 22, ese sí vaya y búsquelo. Lucas capítulo 22, verso 44, dice lo siguiente, búsquelo para leerlo. Lucas 22, 44. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: y estando en agonía, oraba más intensamente. Como usted se puede dar cuenta, los 3 evangelios nos permiten ver la profundidad del momento que Jesús estaba viviendo. Mateo, como le decía, describe que Jesús comenzó a sentirse triste y profundamente angustiado. Marcos también habla, mis hermanos, de una gran angustia en su corazón. Pero Lucas, este hombre, Lucas el evangelista, también era médico, ¿cuántos lo saben? Y como médico, Lucas nos da un detalle aún más fuerte. ¿Cuál es ese detalle? Que Jesús estaba en agonía. Esta palabra, mis hermanos, agonía, describe una lucha intensa, describe una presión muy fuerte interiormente, una presión muy profunda. No era simplemente tristeza, como a veces usted está triste porque, no sé, no comió, no desayunó y se pone triste. Esa tristeza no habla, sino que era una batalla, mis hermanos, una batalla espiritual que Jesús estaba teniendo. Era una batalla emocional fuerte, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ya Jesús sabía que iba a ser sacrificado. Sabía que iba a morir y sabía lo que le iba a pasar. Y todo eso en la humanidad de Jesús le angustiaba, le generó una angustia. Lucas incluso añade, mis hermanos, un detalle más impresionante. Vea el mismo versículo. Dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor, ¿cómo? Su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús estaba angustiado en gran manera, mis hermanos. Estaba pasando una situación terrible que hasta lo hacía sudar gotas de sangre. ¿Sí? Jesús sabía, mis hermanos, lo que le venía. Jesús sabía que el peso del pecado del mundo iba a venir sobre de él. Él sabía que el sufrimiento de la cruz, el abandono y el dolor que estaban por venir eran eminentes. Él lo sabía. Y Jesús sabía que iba a sufrir, mis hermanos, que iba a morir y que todo era parte, mis hermanos, del plan de Dios. Para Jesús no fue sorpresa lo que él iba a padecer. No le cayó sorpresa, él lo sabía. Y veamos que Jesús no estaba tranquilo, mis hermanos. No tenía una tranquilidad emocional. Emocionalmente no estaba tranquilo Jesús, sino profundamente angustiado, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué estaba angustiado Jesús? Porque sabía que no solo iba a morir. Si usted le dijeran que mañana va a morir, ¿usted qué haría? ¿Qué haría, mi hermano? Nadie sabe cuándo vamos a morir, ¿verdad que no? Pero cuando usted le dijera, mire, hay personas que los desahucian. ¿Esa es la palabra correcta? Desahuciar, sí. Y les dicen, ¿sabes qué? Te quedan poco tiempo de vida. Semanas, días, meses. Depende de lo que el médico le dice. Pero hay algunos que al contrario, en lugar de buscar a Dios, le dan vuelo a la hilacha, mis hermanos. En lugar de arrepentirse, hacen fiesta. Y van a hacer las cosas las cosas que jamás pude hacer. Me voy a comer lo que jamás me pude comer. Voy a ir al lugar a donde jamás pude ir. En lugar de estar angustiado y buscando al Señor. Y lo que Jesús hizo, porque Él sabía que iba a morir, fue y buscó al Señor, buscó al Padre.
Entonces Jesús no estaba tranquilo emocionalmente, estaba profundamente angustiado porque sabía que no solo iba a morir, mis hermanos, sino que iba a cargar el peso del pecado del mundo. Y eso no era cualquier cosa, mis hermanos. Era el momento más crítico de su vida terrenal para Jesús. Y ante esa batalla espiritual, mis hermanos, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Se fue a Disney? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Se fue a visitar el lugar que jamás había visitado? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Comió lo que jamás había comido y que se le había antojado algún día y que no podía comer porque le hacía daño? ¿Qué hizo Jesús cuando él sabía que iba a morir? Jesús oró. Oró, mis hermanos. No buscó escapar de la situación. No se llenó de distracciones. No confió en su propia fuerza humana. Lo que Jesús hizo, mis hermanos, es que buscó al Padre en oración. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Cuando viene la angustia, cuando viene la preocupación, tenemos que ir al Padre. ¿Cierto o no? ¿Y qué fue lo que oró Jesús? Vaya a Mateo. Vamos a estar moviendo estos 3 evangelios, mis hermanos. Vaya a Mateo para ver qué es lo que oró Jesús. Mateo 26, versículo 39. ¿Lo tiene? Muy bien. Dice Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, dice que Jesús se postró sobre su rostro y orando, dice, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Digan todos copa. No esta copa, bueno, a veces aquí hay una copa, pero no es una copa que usted se imagine de donde brinda, no. Dice, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La copa, mis hermanos, en la Biblia representa el juicio de Dios. Eso representa la copa. Pasa de mí esta copa. Es decir, que pase de mí tu juicio, Señor. Representa, la copa representa, mis hermanos, el castigo por el pecado. Eso representa la copa. Que pase de mí este castigo, que pase de mí este juicio, Señor. No lo quiero atravesar, no lo quiero recibir. ¿Sí? Es lo que estaba diciendo Jesús. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, mis hermanos, sabía que iba a beber esa copa. Es decir, que iba a recibir sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Él lo sabía, mis hermanos. Mire, nosotros lo leemos y decimos, sí, el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Oh, sí, angustiado y golpeado. Y a veces vemos las películas en Semana Santa y ya, se pasa el tiempo de Semana Santa y ya todo se acabó, se olvida. Pero siempre tenemos que tenerlo en nuestra memoria, mis hermanos, lo que él hizo. Que el sacrificio que él hizo, mis hermanos, el precio que él pagó, debíamos de haberlo pagado nosotros. De verdad, mis hermanos. Este pasaje nos enseña una verdad muy profunda. Antes de la cruz siempre hay un Getsemaní. Y le recomiendo que escuche la predicación del pastor Chuy, que predicó hace un par de semanas atrás acerca de esto, para que usted aprenda un poco más a profundidad qué significa esto del Getsemaní. Vea lo que dice Marcos 14:32, por favor. Marcos 14:32. ¿Lo tiene? Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Getsemaní, mis hermanos, viene de una palabra hebrea
que es Gad Shemanim, que significa prensa de aceite. Eso significa Getsemaní, prensa de aceite. O lugar donde se prensan las aceitunas. ¿Sí? En ese lugar, mis hermanos, las aceitunas eran aplastadas con gran presión para sacar el aceite. ¿Cuántos han hecho aceite de aguacate? ¿Nadie? Que pone a hervir el aguacate y todo, y luego agarra una tela y luego lo empieza a apretar para que salga todo el aceite. ¿Lo ha hecho o no? ¿Sí? Pues eso es lo que hacían, presionar para que salga el aceite. ¿Sí? Y aquí en esto, mis hermanos, vemos un simbolismo, algo profundo. En Getsemaní, mis hermanos, Jesús también fue presionado espiritualmente. Así como usted aprieta esa tela para que salga el aceite, así fue Jesús apretado, fue presionado. La angustia que sentía Jesús era tan profunda, mis hermanos, que su sudor, ya lo vimos, eran como gotas de sangre. Era una presión espiritual externa. Entonces, así como las aceitunas, mis hermanos, son prensadas para que le saquen el aceite, Jesús fue prensado en Getsemaní para que de su sacrificio viniera la salvación para el mundo. Le estaban apretando así y ese aceite era la salvación, mis hermanos, del mundo. Muchos creyentes pasan por el Getsemaní. ¿Cuántos pasan por el Getsemaní? Por la prensa, por el dolor, por la presión. ¿Ha pasado usted por eso? ¿Una presión espiritual? ¿Un Getsemaní espiritual? Cuando llegan momentos difíciles en nuestras vidas, mis hermanos, momentos de presión, ahí estamos en nuestro Getsemaní. Momentos de angustia, momentos de lucha interna. Y muchas veces reaccionamos de diferentes maneras, ¿cierto o no? Pero muchas veces Dios usa esa presión, mis hermanos, para producir algo precioso en nosotros. Él lo usa. ¿Sí? A veces no lo entendemos, pero es parte del proceso, es parte del plan, es parte del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, mis hermanos. ¿Sí? Y cuando vienen problemas familiares, cuando vienen decisiones difíciles, crisis emocionales o ataques espirituales, muchas personas corren primero a buscar consejos con el compadre. Ay, compadre, ¿cómo ve? Estoy pasando por esta situación, mi esposa me gritó. No, déjala. Es bien gritona y bien tóxica. En serio, mis hermanos, esos consejos son los que da el mundo. En serio. Y ahí vas con la comadre, con el compadre, ¿no? Buscan consejos con un familiar cercano o con los amigos. ¿Qué consejos te pueden dar ellos? Dime. Por situaciones difíciles que estés pasando en tu vida, ¿qué consejos te pueden dar ellos? Si también si no conocen a Dios, no conocen la palabra. Porque ¿sabe algo, mi hermano? No hay nada mejor que el consejo de la palabra de Dios, que proviene de la palabra de Dios. ¿Cierto o no? También buscan distraerse. Hay personas que cuando vienen las presiones, vienen las pruebas, viene el Getsemaní, muchos buscan distraerse, ya sea saliendo a pasear para distraerse. Es que necesito distraerme de esta situación. Y se salen a pasear, pero nada más es una distracción momentánea, mis hermanos. O algunos van al cine a ver la nueva película que salió, ¿no? O a ver cualquier película, pero van al cine para distraerse. Se refugian en sus redes sociales muchas veces también. Cualquier distracción que los saque de su realidad es buena para en ese momento. Pero el problema es, mis hermanos, que todas esas distracciones, ¿cuántos saben que son momentáneas? Una vez que salgas del cine y regreses a tu casa, vas a regresar a la misma situación. Una vez que regreses de tu paseo, vas a regresar y vas a enfrentar el mismo problema, la misma situación. ¿Sí o no, mis hermanos? Nada va a cambiar hasta que pues hagas lo que hizo Jesús. Mire, también muchos buscan soluciones rápidas, tales como ir con el psicólogo. No voy a ir con el psicólogo para que me dé un consejo, que me diga qué tengo que hacer. No, ya sé, vamos a ir a un retiro matrimonial. O vamos a neuróticos anónimos o alcohólicos anónimos. ¿Usted cree que eso le va a ayudar? Por un momento.
pero lo van a hacer codependiente. Si usted deja de ir de ahí, de ese lugar, siente que si deja de ir, las cosas ya van a regresar y a ser iguales. Y va a estar ahí todo el tiempo para que no volver a lo que usted no quiere volver. ¿Sí? Y son acciones, mis hermanos, que creemos que solucionarán el problema de inmediato. Pero ¿cuántos saben que todo tiene un proceso? Aún en el cristianismo, mis hermanos, nuestras vidas no cambian de la noche a la mañana, ¿cierto o no? Nuestro marido no cambia de la noche a la mañana, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos. Es un proceso, mis hermanos. Pero a veces queremos que como el horno de microondas, clic, 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 que ya todo se solucione. Y cuando las cosas no pasan como nosotros queremos o no se solucionan como nosotros pensamos, nos desesperamos. Pero todo es un proceso. Y aunque algunas de esas cosas, mis hermanos, que le acabo de mencionar, pueden ayudar, Jesús nos enseña algo diferente, ¿cierto? En primer lugar, el primer lugar al que debemos correr siempre es ¿a dónde? No lo escuché. ¿Cómo que con la comadre? ¿Quién dijo? El primer lugar al que debemos correr siempre es ¿a dónde, mis hermanos? A la presencia de Dios, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso ayer en los que no fueron, les adelanto un poquito lo que hubo ayer. Nos hablaban acerca de eso, de la presencia de Dios, mis hermanos, en nuestras vidas, que es bien importante. Sin la presencia de Dios no hay nada, mis hermanos. Entonces, Jesús nos enseña que lo primero que tenemos que hacer es ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay batallas en la vida que solo se enfrentan correctamente cuando oramos, mis hermanos, cuando vamos a Dios. ¿Sí o no? Mire, un creyente dijo una vez, cuando todo va bien, casi ni oro. Y eso pasa, ¿eh? No, oye, ¿has orado? No, ¿por qué? No, pues es que no tengo necesidad de orar, pues ahorita estoy bien. ¿En serio? No oras, aunque las cosas vayan bien, de todos modos tienes que orar, mi hermano. Tienes que darle gracias a Dios porque las cosas se están yendo bien. Pero no, es al revés, mis hermanos. Cuando a los cristianos o a los creyentes no les está yendo mal, dejan de orar. Qué curioso, ¿no? Pero cuando llegan los problemas, ¿qué es lo que hacen? ¡Ay, Señor, ayúdame! Si yo fuera el Señor, que gracias a Dios no lo soy, ahora sí te estás acordando de mí, pero gracias a Dios que no es como yo. ¿Verdad? Porque Él es clemente, piadoso, tardo para la ira y pronto en misericordia. Pero cuando vienen los problemas, mis hermanos, inmediatamente corremos a Dios. Y cuando todo está bien, ni nos acordamos de Él. ¿Cierto o no? ¿Usted se acuerda de su llanta de refacción? Hasta que se le poncha una, ¿eh? Y tristemente, mis hermanos, así viven muchos creyentes. ¿Cierto o no? Pero la verdad es esta, mis hermanos. La oración no debería ser el último recurso del creyente. No. La oración debería de ser el primer recurso del creyente, no el último. Cuando llegan los momentos más críticos de la vida, mis hermanos, lo primero que debemos de hacer es lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Buscar a Dios, buscar al Padre en oración. Eso fue lo que hizo Jesús, mis hermanos. En el momento de angustia, en el momento más difícil de su vida, Él no buscó huir. Él no se refugió o se escondió, no. Él acudió al Padre. ¿Por qué? Porque antes de la cruz hubo oración, mis hermanos. Hubo oración. Antes de enfrentar el sufrimiento, mis hermanos, Jesús buscó la presencia de Dios, la presencia de su Padre. En otras palabras, antes de las grandes victorias espirituales, mis hermanos, siempre hay momentos profundos de oración. Las grandes batallas espirituales, mis hermanos, no se ganan primero en público. Se ganan primero en oración.
¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:6? Yo se lo leo. Dice Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, a ver, digan todos, orar. Cuando tú ores, entra a tu cuarto, entra a tu habitación. ¿Y qué tienes que hacer? A solas con el Señor. Cuando quieres hablar con tus hijos, ¿qué es lo que tienes que hacer? A solas. ¿Cierto o no? Ya ven, hijo, vamos al baño. A mis hijos les decíamos, vamos al baño y ya sabían. No, no quiero ir al baño. Una vez a uno de mis hijos le andaba del baño de verdad. Le dijo, ¿quieres ir al baño? No, no, no quiero ir al baño. Porque ya sabía que ir al baño era que le íbamos a dar disciplina. ¿Sí? Entonces, dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, en tu cuarto, en tu habitación, y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto. ¿Se fija? ¿Cuántos lo hacen? No levantan la mano, ni se codien, ni nada. Pero ¿cuántos hacen esto? Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahí en público te va a recompensar. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar primero a solas con el Señor. En tu habitación, en tu cuarto de guerra. Les recomiendo que, bueno, está más o menos, pero les recomiendo que vea esa película. Cuarto de guerra. ¿Sí lo ha visto o no? ¿Sí? Ah, pues ahí haga su cuarto de guerra, mi hermano. Pero en medio de esa lucha tan profunda, mis hermanos, que Jesús tenía, Jesús no solo se apartó a orar, mis hermanos, también hizo algo muy, muy significativo. Llevó consigo a alguno de sus discípulos. Se fue en compañía. Jesús sabía que la oración era esencial en ese momento, pero también deseaba que sus discípulos estuvieran despiertos espiritualmente y que le acompañaran en ese momento de batalla en oración. De veras, a veces necesitamos gente cercana, ¿no? Que nos apoye en oración, que nos den, aunque sea una palabra de ánimo, algo que nos ayude a sentir como que nos aventaron un salvavidas, ¿no? Estar despierto, mis hermanos, Jesús los llevó para que ellos estuvieran despiertos espiritualmente, ¿cierto? Y estar despierto espiritualmente, mis hermanos, no significa estar o ser perfecto, sino estar consciente y sensible y atento a Dios, ¿verdad? Debemos estar atentos, debemos ser sensibles a Dios en nuestras vidas. Eso es estar despierto espiritualmente. Es lo contrario de vivir en automático o descuidando tu relación con Dios. Porque muchos viven en automático. Te vas, te duermes, te acuestas, te duermes, suena la alarma, la apagas, te levantas, te lavas los dientes, te peinas y te vas al trabajo. Y la misma rutina se convierte en algo rutinario. No cambia, no hay nada novedoso. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar sensibles, mis hermanos, espiritualmente, atentos a Dios en nuestras vidas. Porque Dios siempre quiere hablarnos. Siempre, todo el tiempo nos está hablando, mis hermanos. ¿Le ha hablado usted a Dios a usted en su vida? ¿Le habló? ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con Dios y que Dios le respondió? Son preguntas que le hago que usted debe de reflexionar. Porque a veces Dios nos habla en sueños, a veces Dios nos habla por medio de una predicación, a veces Dios nos habla por medio de un vecino, por medio de una circunstancia. Dios nos habla de muchas maneras, mis hermanos. Por eso debemos estar sensibles, ¿sí? Debemos estar despiertos. Amén o no amén. Entonces, es lo contrario, como le decía, de vivir en automático, en rutina. Estar despierto espiritualmente, mis hermanos, es tener sensibilidad a la voz de Dios. Escuchar su voz. Es cuando tu corazón está atento a lo que Dios quiere decirte. A través de la palabra, como le decía, usted lee la palabra. Ayer nos hicimos una dinámica, nos fuimos a apartarnos. Yo no sé si alguno se llevó su Biblia, yo llevé mi Biblia. Me aparté y me fui y Dios habló a mi corazón.
Y oí la voz del Señor que decía: misericordia quiero y no sacrificio. Yo dije: caray, ¿qué significa eso? Y me fui a la palabra y lo busqué. Y encontré varios versículos. Y en uno de ellos decía: id y aprended. O sea, aprendan qué es la misericordia y qué es la misericordia y el sacrificio. Oseas 6:6. O sea, Dios te habla, mi hermano. Cuando te apartas y eres sensible, Dios comienza a hablarte y a decirte eso. Entonces Dios nos habla, mis hermanos, a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de una convicción interior. No vives diferente, sino conectado con Dios. No conectado con tus redes, no conectado con tu Facebook, ni con tu Instagram o tu Netflix. Ya no, mis hermanos, conéctate con el Señor. Estar despierto espiritualmente, mis hermanos, es estar consciente de la lucha espiritual. Sabes que la vida cristiana no es pasiva. Hay tentaciones, mis hermanos. Hay distracciones. Hay ataques. Y por eso no debemos de bajar la guardia. No es decir: no, ya todo está bien. Ya no pasa nada. Ya, mira, ya la hice. No, espérate, no bajes la guardia. Mantente en guardia, porque el boxeador que baja la guardia, ¿qué le pasa, mis hermanos? Lo noquean. No bajes la guardia. ¿Sí? Sé como el Floyd Mayweather, que ese no recibía golpes, siempre estaba cubriéndose, mi hermano, ¿eh? Déjale a ver si le hago yo también. ¿Sí? Entonces, eso nos muestra otra enseñanza muy importante de este pasaje, mis hermanos. Dios no solo nos llama a orar por nuestras propias luchas, sino también a velar espiritualmente junto a otros. Jesús se llevó a 3 de sus discípulos. Y precisamente aquí encontramos el segundo principio que este pasaje nos enseña. Jesús busca creyentes que velen con Él. Mire, vaya por favor a Mateo 26, versículo 38. Mateo 26, versículo 38. Dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma, les di, fíjense lo que les estaba diciendo. Y a veces nuestras esposas vienen con nosotros varones a contarnos cómo se sienten, qué es lo que están pasando, qué es lo que están pensando, y no les ponemos atención. No les prestamos atención, las ignoramos, y a veces, sí, está bien. De verdad, mis hermanos. O a veces sucede al revés también. Y Jesús les estaba diciendo a esos 3 discípulos, a sus 3 discípulos que Él había llevado consigo para que le apoyaran en oración, les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, les dijo. Velen conmigo. En ese momento tan intenso, mis hermanos, Jesús no quiso estar completamente solo. Y hay momentos que no queremos estar solos, queremos que alguien nos acompañe, que alguien nos entienda, que alguien nos comprenda, que alguien nos dé un consejo, que alguien nos diga algo. ¿Sí o no, hermanos? Y los evangelios nos dicen que llevó Jesús consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, los discípulos que habían estado más cerca de Él durante su ministerio. Mire, ¿por qué? Porque ellos habían visto momentos extraordinarios con Jesús, habían vivido momentos extraordinarios con Jesús. Ellos vieron milagros, estuvieron presentes en la transfiguración que tuvo Jesús, vieron a Elías, vieron a Moisés, mis hermanos. Ellos. Y presenciaron muchas de las enseñanzas más profundas de Jesús. Tan es así que Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y ahora, en uno de los momentos más críticos, mis hermanos, Jesús les pide algo muy sencillo. ¿Qué les estaba pidiendo Jesús? Quédense aquí y velen conmigo.
quédense aquí y velen conmigo. Jesús no les pidió algo complicado, ¿verdad que no? Jesús nunca nos va a pedir algo complicado a nosotros, mis hermanos. Nunca nos va a pedir algo complicado. No les dijo, prediquen un sermón delante de esta multitud. No les dijo eso Jesús. Hagan milagros. No les dijo eso Jesús. O sanen enfermos. Lo único que Jesús les pidió, mis hermanos, es estar despiertos y orar. Hermanos, va a haber oración, vénganse, vamos a orar. Casi no vienen. No sé por qué, ¿eh? O sea, no les estoy reclamando porque a lo mejor tiene actividades que hacer. A lo mejor tiene otros compromisos más que estar en la oración. No lo sé. Eso es entre usted y Dios, ¿verdad? Pero Jesús les pidió a estos discípulos estar despiertos y orar. Y cuando digo de estar despiertos, no, algunos le hicieron así, no, eso les pidió Jesús. Y esto revela algo muy profundo. Jesús, mis hermanos, valora la compañía espiritual en la oración. Él lo valora, mis hermanos. Hay momentos en la vida donde lo que más fortalece el corazón no es solo la solución inmediata del problema, sino saber que alguien está orando contigo y está orando por ti. Eso es algo de verdad, mis hermanos. Cuando alguien atraviesa un momento difícil, muchas veces dice, por favor, oren por mí. ¿Sí o no? Oren por mí, estoy pasando esta situación difícil. Pero algunos que son orgullosos que no lo dicen, de verdad. Algunos dicen, ¿cómo estás? No, estoy bien, pero por dentro estás que no sabes por dónde, no encuentras la tuya. Pero cuando te preguntan, sí, estoy bien, en vez de decir, ¿sabes qué? Estoy mal, necesito que oren por mí. Estoy pasando esta situación difícil, oran por mí. ¿Por qué decimos eso a veces, mis hermanos? Oren por mí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay algo poderoso cuando alguien intercede por nosotros. Hay una fuerza espiritual cuando sabemos que no estamos luchando solos. Cuando alguien más está levantando nuestras cargas delante de Dios, nos sentimos más ligeros. Y Jesús en su humanidad, mis hermanos, buscó compañeros de oración. Buscó compañeros de oración. Ese pasaje también nos hace una pregunta a nosotros hoy. Porque Dios sigue buscando creyentes que velen, mis hermanos. Creyentes que intercedan, que oren por otros, que permanezcan espiritualmente despiertos y que se mantengan firmes en oración. La iglesia no solo necesita predicadores, mis hermanos. No necesita solamente maestros o líderes, no. La iglesia necesita intercesores. Pensé que iba a decir amén. La iglesia necesita personas que en lo secreto digan, Señor, yo velaré contigo. Yo oraré por mi familia. Yo oraré por mi iglesia. Yo oraré por aquellos que están luchando, que están necesitados. Porque muchas de las batallas espirituales, mis hermanos, más importantes se ganan cuando alguien decide velar y orar. De verdad, mis hermanos. Pero lamentablemente eso no fue lo que sucedió con los discípulos esa noche. Jesús les había pedido algo sencillo. Le vuelvo a preguntar, ¿qué les pidió Jesús? Velar y orar. No era una tarea complicada, mis hermanos, pero era una tarea espiritual muy importante. Vamos a hacer una velada de oración el viernes. Si yo digo eso, no van a venir muchos, pero lo vamos a hacer de sorpresa. Para que, ahí me voy a dar cuenta de, es que tengo que ir a ver una yunta de bueyes, hermano. A las 8 de la noche. Es que compré un terreno y voy a ir a ver, a revisarlo. ¿Se acuerda de esa? No era una tarea complicada, mis hermanos, pero era una tarea espiritual muy importante. Velar y orar. Sin embargo, cuando Jesús regresó después de orar, los encontró durmiendo. En lugar de estar atentos,
En lugar de estar orando, el sueño los venció, como algunos los quiere vencer el sueño. Y esto revela una verdad muy seria para nuestra vida espiritual, mis hermanos. Muchas veces el mayor peligro no es un ataque visible, sino la falta de vigilancia espiritual. Por eso este pasaje nos lleva al tercer principio. El mayor peligro espiritual es dormirnos, mis hermanos. Pero no aquí, o sea, dormirnos espiritualmente, pues, porque ya están ahí unos ahí, tranquilos, hermanos. Mire, vaya a Lucas 22:45. Lucas 22:45. ¿Lo tiene? Dice Lucas 22:45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Cuando Jesús regresó de orar, encontró a sus discípulos dormidos. Entonces, cuando aquí se duermen es porque están tristes, ¿verdad? Entonces les hizo una pregunta que revela la tristeza de su corazón. Mateo 26:40 dice, vea la pregunta que Jesús les hace allí en Mateo 26. Bueno, o si no, yo solo leo, ahí aparece en la pantalla, dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora, una. Les dijo Jesús, así que no habéis podido velar conmigo una hora. No les estaba pidiendo una noche completa a mis hermanos. No. No les estaba pidiendo algo imposible. No. Solo les había pedido una hora de vigilancia y de oración. Una hora. Solamente. Lucas añade un detalle interesante. Dice que estaban durmiendo a causa de la tristeza. Es decir, el peso emocional del momento también los había afectado, desde luego. Pero aún así, mis hermanos, el resultado fue el mismo, ¿sí o no? No estaban velando. Jesús también estaba triste y no se durmió. Los discípulos amaban a Jesús, ¿sí o no? Ellos no eran enemigos de Cristo. Habían dejado muchas cosas para seguirlo. Sin embargo, en uno de los momentos más importantes, estaban dormidos espiritualmente. No entendían la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Jesús estaba, mis hermanos, librando una batalla espiritual profunda y ellos estaban dormidos. Y hoy ocurre lo mismo, mis hermanos. Eso también sucede hoy en la vida de muchos creyentes. Muchos aman a Dios, pero espiritualmente están dormidos. Dormidos por la rutina, una rutina espiritual. Dormidos por las distracciones de la vida. Dormidos por las preocupaciones diarias y el cansancio espiritual. No velan. Jesús dijo, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Una. Y hoy vivimos, mis hermanos, en un mundo donde una hora pasa muy rápido. ¿Sí o no? Podemos pasar una hora viendo televisión, mis hermanos. Podemos pasar una hora en redes sociales. Podemos pasar una hora viendo videos en el YouTube. Podemos pasar una hora hablando por teléfono con algún familiar que está en nuestro país de origen y no lo sentimos. ¡Ay, qué rápido! Mira, estás ahí viendo los shorts y cuando menos lo piensas ya se te pasaron 3 horas. 3 horas, mis hermanos. Y eso revela algo importante. No siempre es falta de tiempo. Es que no tengo tiempo. Es que, no me alcanza el tiempo. Muchas veces es falta de prioridad. ¿Es Dios tu prioridad? Imagínate esto.
Si Jesús estuviera físicamente aquí hoy y dijera, esta noche quiero que vengas a orar conmigo 1 hora, ¿cuántos vendrían? ¿Nada más uno? O los demás, no, es que si digo y luego, ¿qué tal si me comprometo? Y no. Y los que dijeron ya se comprometieron. Hermana, eso, hermana, bien. Pero la realidad, mis hermanos, es que Jesús sigue invitándonos todos los días a su presencia. Esa es la realidad. Todos los días Jesús nos está invitando, vengan, búsquenme y me encontrarán. Llamen y les responderé. Toquen y les abriré. Todos los días. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿No han podido velar conmigo 1 hora? El problema de los discípulos, mis hermanos, era su falta de vigilancia espiritual. Y cuando dejamos de vigilar nuestra vida espiritual, mis hermanos, comienza a debilitarse sin que nos demos cuenta nuestra vida espiritual. Cierto día un guardia nocturno, eso fue en la vida real, una vez se quedó dormido durante su turno. Era un velador, pues. Ahora les llaman guardias nocturnos. Era un velador, ¿va? Mientras él dormía, ocurrió un robo en el lugar donde él estaba cuidando. En lugar de proteger, se durmió y robaron. Y ni cuenta se dio. Cuando lo confrontaron los dueños que lo habían contratado, los dueños de la empresa, él solamente dijo, solamente cerré mis ojitos. Nomás cerré mis ojos un momento. ¿Sí? ¿A quién le ha pasado que otros 5 minutos más? Suena la alarma y otros 5 minutos. Y esos 5 minutos se hicieron 1 hora. ¿Sí o no? Así le pasó a este hombre. ¿Sí? En la vigilancia, mis hermanos, un momento de sueño puede ser causa de grandes pérdidas, como lo que sucedió con él. Por quedarse dormido le robaron toda la mercancía y ni cuenta se dio. Y espiritualmente ocurre lo mismo, mis hermanos. Cuando dejamos de velar, cuando descuidamos la oración, cuando nuestra vida espiritual se vuelve pasiva, el enemigo encuentra oportunidades. Por eso Jesús nos recuerda una verdad muy seria. El mayor peligro espiritual no siempre es la oposición externa. Muchas veces es quedarnos dormidos espiritualmente. Y frente a esta realidad, mis hermanos, Jesús no solo señala el problema de los discípulos, también les muestra el camino para no caer. Él sabía que la debilidad humana es real. Él lo sabía, Jesús lo sabe, que somos débiles. Y sabía que el corazón puede querer hacer lo correcto. ¿Cuántos les gusta hacer lo correcto? ¿O quieren hacer lo correcto? ¿Nada más que el Carlos? ¿Quién más? Eso. Hermano, levanta tu mano, por fe. ¿Sí? Miren, nos gusta hacer lo correcto, ¿cierto o no? Pero también Jesús sabía que sin vigilancia espiritual el creyente puede caer fácilmente, ¿cierto o no? Por eso después de encontrarlos dormidos, Jesús les da una respuesta clara y una solución espiritual para enfrentar la tentación y la debilidad. Y esa solución sigue siendo válida para nosotros hoy, mis hermanos. ¿Cuál era esa solución que Jesús les dio? Vaya a Mateo 26:41 otra vez. Mateo 26:41. Mateo 26:41. Ya me lo terminamos, mis hermanos. Un poco de paciencia, un poquito nada más, por favor. Mateo 26:41 dice, velad y orar para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil.
Después de encontrar a sus discípulos dormidos, mis hermanos, Jesús no solo los corrige, también les da la solución espiritual. Y les dice claramente, velen y oren. Y con esas palabras, Jesús revela una realidad que todos experimentamos en nuestra vida cristiana. Dentro de nosotros, mis hermanos, existe una lucha constante. ¿Sí o no? Siempre, siempre. El espíritu quiere obedecer a Dios, ¿sí o no? Pero la carne busca comodidad, busca descanso, busca facilidad, la carne. El espíritu desea orar, desea buscar a Dios. El espíritu desea obedecer su voluntad. Pero la carne muchas veces dice, ay, estoy cansado, mañana oro. Es que ahorita ya son las 2 de la mañana y me la pasé viendo tantos videos que no, ya traigo sueño. Mañana oro. Después oro. No es tan importante ahora, ya mañana. Por eso Jesús nos advierte, velen y oren para que no entren en tentación. La tentación, mis hermanos, muchas veces no comienza con grandes decisiones equivocadas. Muchas veces comienza cuando dejamos de velar y de orar. Ahí comienza la tentación. Cuando la vida de oración se debilita, mis hermanos, el espíritu también se debilita. Pero cuando oramos, algo sucede en nuestro interior. ¿Sí o no? La oración fortalece el espíritu, mis hermanos. Cuando una persona ora, su fe se fortalece. Cuando una persona ora, su mente se alinea con Dios. Su corazón recibe dirección y su espíritu recibe fuerzas. La Biblia enseña que la fe se edifica cuando oramos. ¿Por qué? Porque en la oración, mis hermanos, recordamos quién es Dios. Porque en la oración declaramos sus promesas y dependemos de Él en la oración. La fe crece cuando nos conectamos con Dios. Cuando oramos, mis hermanos, dejamos de enfocarnos solo en el problema, en el yo. Y comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios cuando oramos. La oración, mis hermanos, no siempre cambia la situación de inmediato. ¿Cuántos lo saben? Pero sí cambia nuestra manera de pensar. La oración. Jesús mismo, mis hermanos, mientras oraba, fue fortalecido. Dice Lucas 22:43. Yo se lo leo, si no aparece en su pantalla, dice, y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. Jesús mientras oraba fue fortalecido, mis hermanos. La oración es el lugar donde el alma cansada se levanta. La oración es el lugar donde el espíritu débil recibe fuerza y donde el creyente vuelve a tener ánimo. La oración no cambia solamente las circunstancias, mis hermanos. También cambia al que ora. También te cambia a ti. También me cambia a mí cuando oramos. Por eso Jesús no dijo solo, esfuércense más, no se duerman, esfuércense. Les dijo, velen y oren. Porque la victoria espiritual no viene solo de la fuerza humana, sino de una vida dependiente de Dios. Esto significa entonces, mis hermanos, que cada creyente necesita cultivar una vida de vigilancia espiritual. Cada uno de nosotros. Mire, velar significa cuidar nuestro corazón, mantenernos espiritualmente atentos y no descuidar nuestra relación con Dios. Eso es velar. Y orar significa depender de Dios, buscar su voluntad y reconocer que sin Él somos débiles. ¿Sí? La verdad es que todos somos débiles en algún momento o en algún área de nuestra vida. Tenemos una debilidad. Cada uno de nosotros tenemos un punto débil. ¿Cierto o no? Pero cuando velamos y oramos, mis hermanos, Dios fortalece nuestro espíritu para enfrentar las luchas
de cada día, las luchas de la vida. Por eso la solución que Jesús dio a sus discípulos esa noche sigue siendo la misma solución para nosotros hoy. ¿Cuál es esa solución? Velar y orar para no caer en tentación. Ya para concluir, mis hermanos, la escena que vemos en este pasaje es muy reveladora para nuestra vida espiritual. Jesús estaba enfrentando una de las batallas más profundas de su vida, como le decía, y en medio de ese momento les hizo una invitación sencilla a sus discípulos. ¿Cuál fue esa invitación? Velar y orar. Pero ellos no entendieron la magnitud del momento y terminaron dormidos. Y si somos sinceros, mis hermanos, muchas veces nosotros también nos parecemos mucho a esos discípulos. Amamos a Dios, queremos hacer lo correcto, nuestro espíritu desea obedecer, pero muchas veces descuidamos la oración y dejamos de velar. Por eso las palabras de Jesús siguen siendo tan actuales hoy en día. La vida cristiana no se puede vivir solo con buenas intenciones, mis hermanos. Necesitamos permanecer espiritualmente despiertos, buscando a Dios, dependiendo de Él y fortaleciendo nuestro espíritu en la oración. ¿Sí o no? Tal vez hoy Dios está llamando a algunos de nosotros a despertar espiritualmente, a volver a la oración, a volver a velar, a volver a una relación más profunda con nuestro Señor. Porque las grandes victorias espirituales, mis hermanos, no comienzan en público, comienzan en secreto, en la presencia de Dios. Que podamos ser creyentes, mis hermanos, que digan en nuestro corazón: Señor, yo quiero permanecer despierto espiritualmente, quiero buscarte en oración. Y cuando hacemos eso, mis hermanos, Dios fortalece nuestro espíritu para vivir fielmente en medio de cualquier batalla. Póngase de pie y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre nuestro, tú que habitas en la santidad, venimos delante de ti, delante de tu presencia, con un corazón humilde y agradecido por tu palabra. Gracias porque a través de esta enseñanza nos recuerdas la importancia de velar y de orar. Muchas veces, Padre, queremos reconocer que nuestro espíritu quiere obedecerte, pero también sabemos que nuestra carne es débil. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos descuidado la oración, por las veces que nos hemos distraído y hemos permitido que nuestra vida espiritual se debilite. Por eso hoy te pedimos, Señor, que despiertes nuestro corazón. Ayúdanos a ser creyentes que velen, que busquen tu presencia y que dependan de ti cada día. Fortalece, Señor, nuestro espíritu para resistir la tentación. Danos hambre de oración. Enséñanos a buscarte no solo en los momentos difíciles, sino en todo tiempo. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos guíe, nos ayude a vivir una vida que te honre, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.